Hola chicos, y para realizar este top vamos a necesitar estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este estambre. Su composición es 100% acrílico microfibra y aunque recomiendo utilizar un gancho de crochet de 3.75 milímetros, voy a utilizar este de 5 milímetros porque como el estambre es bien gruesito, me parece que el de 5 milímetros queda súper bien. Cinta métrica, una aguja lanera. Y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto, la medida del contorno debajo del busto y la medida desde acá hasta qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a tejer cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen del ancho que queramos el resorte. Si yo quiero aproximadamente 6 centímetros, entonces seguimos tejiendo cadenitas y acá acabo de realizar 10 cadenas, las medimos. Entonces yo quiero que este resorte sea de unos 6 centímetros. Sí, aquí con 10 cadenitas es suficiente. El resorte es esta parte. Ustedes lo pueden hacer tan ancho o tan finito como lo deseen. Entonces, una vez que tengamos nuestra cantidad de cadenitas listas, en mi caso son 10, para comenzar a hacer este elástico, entonces hacemos una cadenita al aire y para tejer no vamos a tejer aquí de la forma normal como siempre tejemos en las cadenas. ¿Sí? Le vamos a dar vueltas y fíjense que en la parte de atrás tienen como una tercera hebra, ¿sí? Aquí en el centro. Allí es donde vamos a tejer. Entonces, esta primera que está acá no la contamos porque es la de la cadena de tomar altura, ¿sí? La que acabamos de hacer adicional. Comenzamos en la siguiente. Entonces atravesamos esa hebra. Atravesamos la hebra y vamos a realizar puntos deslizados. Hacemos uno. Ahora repetimos en la cadena siguiente. Fíjense, así se ven de frente, así se ven en la parte de atrás. Si esto se les hace muy difícil es porque tienen las cadenas muy apretadas. ¿Sí? Entonces les sugiero que las haga un poquito más sueltas. Entonces allí atravesamos la aguja y hacemos el siguiente punto deslizado. ¿Sí? Les repito una vez más, así se ven las cadenas de frente, así se ven en la parte de atrás y en esta hebra, allí vamos a atravesar la aguja y hacemos la puntada deslizada. ¿Sí? Seguimos repitiendo. Si yo tenía 10 cadenas, entonces tengo que hacer 10 puntos deslizados. Y aquí ya estoy haciendo la última puntada deslizada. ¿Sí? Esto es para que este elástico nos quede bien elástico como tal. ¿Sí? Aquí ustedes pueden utilizar puntadas deslizadas, punto bajo, medio punto alto, lo que sean. Pero a mí me gusta el punto deslizado porque hace que el elástico se estire un poquito más. Bien, entonces una vez que finalizamos la primera vuelta, para comenzar la segunda, hacemos una cadenita, giramos hacia acá. ¿Sí? Estoy acá, hice la cadena y giramos acá. Y ahora no vamos a tejer los puntos donde normalmente los hacemos, sino que si miramos hacia arriba, en las puntadas deslizadas se hace aquí encima como una cadena. ¿Sí? Vamos a tomar la cadena que está hacia afuera. Como que atravesamos la aguja aquí en la mitad. Fíjense, esta es la cadenita que hicimos adicional. Comenzamos acá. Entonces atravesamos allí a la aguja y seguimos repitiendo punto deslizado. Hago uno, el siguiente, fíjense, aquí está la cadenita. Atravieso así. Hago el segundo. Hago el tercero. Y de esta manera sigo repitiendo. Si pueden, les recomiendo que vayan contando a medida que van tejiendo. ¿Sí? De esta manera se aseguran siempre de tener la misma cantidad. Fíjense, aquí se ve el último puntito disponible. Entonces allí hacemos el punto deslizado número 10. Aquí de momento casi no se nota, ¿sí? A medida que avancemos un par de vueltas más es donde se va a ir notando el elástico. Bien, seguimos repitiendo. Esto es lo que vamos a hacer en esta primera parte. Hacemos una cadenita, giramos, comenzamos acá. Recuerden que esta primera cadenita es la cadenita que tomamos altura con la que giramos. Comenzamos en esta.
y dejemos el primer punto deslizado, ¿sí? Seguimos repitiendo. Y para hacer el último puntito, fíjense, por lo general este último puntito queda escondido, ¿sí? Por eso siempre les digo que vayan contando para que se aseguren de tener la misma cantidad. Porque si nos saltamos este punto, el elástico se nos va a ir encogiendo. Entonces fíjense, aquí está el último puntito, lo sacamos, ¿sí? Allí está, fíjense, ahí está la hebra y hacemos el punto deslizado, ¿sí? Si se les complica mucho ver los puntos, entonces cuando comiencen la vuelta, fíjense, hacemos una cadenita, giramos, comenzamos como siempre en la cadenita de acá, esta no, en la de acá, hacemos la primera puntada deslizada y allí mismo, antes de continuar, en esta hebra, fíjense, en esta hebra que está acá, vamos a colocar un marcador de puntadas, ¿sí? De esta manera nos aseguramos que este puntito no se esconda. Entonces ya tenemos uno, seguimos repitiendo y para hacer el último puntito, fíjense cómo se esconde. Entonces de este lado, aquí están las dos hebras, fíjense, una y dos. Aquí está la hebra, la sacamos, hacemos el punto número 10. De esta manera nos va a ir quedando. Comenzamos la siguiente vuelta, una cadenita, giramos. Hacemos la primera puntada deslizada y de este lado colocamos el marcador de la misma manera aquí atravesando esta hebra. Ahora seguimos repitiendo un punto deslizado sobre cada puntito y fíjense acá como el marcador tiene el último puntito, pues allí no se esconde, allí lo vemos fácilmente. ¿Sí? Si se les dificulta, les recomiendo colocar un marcador de ambos lados para que el último puntito no se les pierda. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es seguir repitiendo exactamente lo mismo una y otra vez hasta que tengamos una tira lo suficientemente larga, ¿sí? Entonces seguimos repitiendo puntadas deslizadas y cuando hayamos avanzado lo suficiente, fíjense, esto se ve de esta manera. Este es el elástico que va a ir en la parte de abajo del top. Fíjense con esta puntada cómo se estira. Bien, por eso es que me gusta utilizar bastante. Y bien chicos, entonces para que ustedes saquen la medida, aquí tienen dos opciones, ¿sí? Si tienen mucho busto, lo que les recomiendo es que con su medida del contorno del busto, solamente van a utilizar esta medida, le resten 4 centímetros, ¿sí? Para poder comenzar y hacer esta tira. Pero si son un poquito más planitas, si son un poquito más cuadraditas y la diferencia que tienen entre la medida del contorno del busto y la medida que tienen del contorno debajo del busto no es mayor a 10 centímetros, ¿sí? Lo que pueden hacer es lo siguiente, suman ambas medidas, suman la medida del contorno del busto, la medida debajo del contorno del busto, la dividen entre 2, así sacamos el promedio y esa es la medida de la que van a tejer esta tira. Bien, la van a medir cuando la midan, no la tienen que estirar ni nada, sino que la sobreponen así tal cual. ¿Sí? Entonces esta tira, en mi caso, tiene que medir 75.5 centímetros. La coloco así. Fíjense, aquí están los 75.5 centímetros y aquí comencé a medir. Ya podemos cortar esta hebra. Para cortarla, aquí en la última puntada, hacemos una cadenita, la ajustamos. Esto lo vamos a sacar bastante largo porque de una vez con esto vamos a coser para cerrar este elástico. ¿Sí? La sacamos un poquito larga, cortamos, acá vamos a enhebrar la agujita lanera y con mi agujita lanera ya enhebrada, fíjense lo que vamos a hacer. Aquí no hay problema porque este punto es reversible, ¿sí? Entonces exactamente igual por un lado que por el otro. Colocamos así, fíjense como les enseñé hace un momento, en la parte de acá hay como unas cadenitas, ¿sí? Entonces traemos la tira de la parte de acá y fíjense que en la parte de acá también se le notan como unas cadenitas, ¿sí? Las vamos a colocar así. Entonces acá fíjense lo que vamos a hacer. Como se ven como unas cadenitas, vamos a atravesar la primera cadena y sacamos la hebra en la siguiente, ¿sí?
Entonces fíjense, aquí está el otro lado. Atravesamos la cadenita, la primera, y la sacamos por la siguiente. ¿Sí? Pasamos la aguja. Y fíjense, así vamos a ir repitiendo puntada por puntada. Entonces finalizamos acá, pasamos acá. Y fíjense, donde salió la última hebra está acá. Entonces allí volvemos y metemos la aguja. Y la sacamos en la cadenita siguiente. Allí nos va a costar un poquito porque la puntada deslizada es bien ajustadita, ¿sí? Pero allí sin problema vamos a ir atravesando la aguja para hacer cada puntada, ¿sí? Entonces finalizamos acá, pasamos al siguiente lado y repetimos. Buscamos las cadenitas, fíjense, aquí está la hebra, la última hebra que salió. Allí donde está la última hebra atravesamos la aguja y la sacamos en la cadenita siguiente. ¿Sí? Pasamos la hebra, vamos a ir ajustando y esto es lo que vamos a repetir. Finalizamos de un lado, pasamos al otro y así sucesivamente hasta tener las 10 puntadas. Y bien, aquí estoy realizando la última puntada, ¿sí? Fíjense, esto se ve así. Por el otro lado se ve de esta manera. ¿Sí? Entonces, antes de hacer el remate, ajustamos la última puntada, estiramos acá bien, que esto quede bien ajustadito. Y bien, entonces acá de una vez vamos a determinar cuál va a ser el derecho y cuál va a ser el revés de nuestro top. Fíjense, por una parte la unión acá se ve así, se ve bastante disimulada, y por la otra parte se ve así. Sí, queda como menos prolijo. Yo voy a tomar este como el revés. Bien, entonces, cuando finalicemos acá para hacer el remate, entonces lo giramos por lo que va a quedar como nuestro revés, fíjense. De todas maneras, acá si la unión se les nota mucho, no se preocupen que después eso va a quedar a un costado. Sí, eso va a quedar aquí al lado. Y acá vamos a comenzar a atravesar la aguja en algunas puntadas. Lo que vamos a hacer es ir escondiendo. Aquí no es necesario hacer nudo porque como esta costura queda tan ajustadita, pues no hay problema. Entonces simplemente comenzamos a ocultar la hebra en algunas puntadas y cuando ya lo hayan ocultado por puntos suficientes podemos cortar. Le damos vuelta. ¿Sí? Ahora para comenzar a construir de acá hacia arriba, tomamos la hebra, hacemos el nudo deslizado. Buscamos acá, siempre vamos a tratar de comenzar aquí en la unión porque como siempre se nota un poquito, esto va a quedar a un lado. ¿Sí? Entonces las uniones nos van a quedar a un costado del top. Entonces acá buscamos un puntito cualquiera, puede ser este primer punto, él va a estar bien apretadito. Atravesamos la aguja allí, fíjense. Él va a estar bien apretadito porque tiene la costura. Traemos el nudo deslizado. Ajustamos, aquí hacemos una cadenita, allí mismo donde acabamos de sacar la cadenita vamos a tejer el punto bajo, el primer punto bajo, y este top lo vamos a hacer con 2 secuencias, ¿sí? La primera secuencia con punto bajo y la siguiente con punto alto. Entonces acá en la primera vuelta lo que vamos a hacer es en cada espacio que tengamos disponible, en cada agujerito, allí está un poquito apretado, fíjense que la hebra del nudo deslizado la voy a ir ocultando y allí en cada espacio que tengamos disponible vamos a tejer un punto bajo. ¿Sí? Fíjense, allí se nos van a ir presentando los agujeritos y vamos a hacer un punto bajo en cada agujerito. Seguimos repitiendo. Fíjense, al hacer así, allí se van notando los agujeritos en los que vamos a ir tejiendo cada punto bajo. Ahora, para cerrar esta primera vuelta, aquí en el primer punto bajo que hicimos, atravesamos la aguja y hacemos el punto deslizado.
¿sí? De esta manera cerramos la primera vuelta. Ahora para comenzar la segunda vuelta y de ahora en adelante vamos a hacer así, fíjense. La vuelta de puntos bajos va a ser la vuelta del derecho. Hacemos 2 cadenitas, giramos, porque la vuelta de puntos altos la vamos a tejer desde el revés. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 2 cadenas que cuentan como el punto alto y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto bajo que acabamos de realizar. Enlazamos en el punto siguiente, hacemos el punto alto y aquí ya estoy llegando al final. Hago el último punto alto sobre el último punto bajo disponible y para cerrar esta vuelta, entonces fíjense, aquí están las 2 cadenitas y en este primer punto, en el que está acá, hacemos el punto deslizado. ¿Sí? Recordamos que el punto alto está por el revés. Ahora para hacer la siguiente vuelta por secuencia, entonces hacemos una vuelta de punto alto y la siguiente con punto bajo. Hacemos una cadenita, giramos, fíjense, lo estoy girando hacia acá para comenzar a tejer acá por el derecho y aquí comenzamos. Entonces allí mismo en ese primer agujerito hacemos el punto bajo y comenzamos a tejer puntos bajos. Punto bajo sobre cada punto alto que acabamos de realizar. ¿Sí? De esta manera lo que vamos a hacer es seguir repitiendo. Fíjense, ahora estoy por el derecho. Vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo una y otra vez hasta que tengamos el largo necesario. Este largo va a ser la medida que tomamos desde aquí, desde la mitad del busto hasta abajo. Bien, entonces seguimos repitiendo. Y bien chicos, aquí estoy finalizando lo que creo que será mi última vuelta. Hasta este momento, recordamos que esto va hacia un lado, esto se ve así. ¿Sí? Para que tengan una referencia, yo acabo de realizar un total de 10 vueltas y esto me da un largo, midiéndolo desde acá hasta acá, de 15 centímetros. ¿Sí? Recuerden que acá debemos llegar casi hasta el centro del busto. Pero esto ustedes lo pueden hacer tan largo o tan corto como deseen. Bien, ahora ya podemos cortar la hebra en la parte de acá. Para cortarla hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos, esto lo ajustamos. Y bien, aquí lo tengo por el revés, voy a colocarlo por el derecho y lo que vamos a hacer a continuación es que aquí en el último punto vamos a colocar un marcador. Esto va a quedar aquí a un lado, esto va a ir así y vamos a contar exactamente la cantidad de puntos que tenemos para colocar el otro marcador de este lado. ¿Sí? Pudiéramos hacer esto, simplemente lo acomodamos bien. Y aquí donde nos dé, colocamos el siguiente marcador, pero yo prefiero contar los puntos para asegurarme de tener la misma cantidad. Bien, entonces vamos a contar. Ahora, desde donde tenemos el marcador, hacia acá vamos a dejar unos 3-4 centímetros, ¿sí? Lo que represente 3 centímetros. Todas las tallas repetimos lo mismo. Fíjense desde donde está el marcador hasta acá, 3 centímetros vienen siendo 1, 2, 3 y 4 agujeritos. Entonces contamos 1, 2, 3 y en el cuarto punto colocamos un marcador y repetimos lo mismo en este lado. Porque ahora vamos a tejer desde acá hasta acá y este pequeño espacio que dejamos va a ser el que es debajo del brazo. Bien, entonces comenzamos acá. Comenzamos desde el derecho porque me corresponde tejer la vuelta siguiente con puntos bajos. ¿Sí? Aquí finalicé los puntos altos, la siguiente me corresponde de puntos bajos. Entonces, como siempre que comenzamos, hacemos el nudo deslizado donde está el marcador, atravieso la aguja de crochet, paso el nudo, ajusto, aquí voy a tejer una cadenita y allí mismo comienzo a tejer mi primer punto bajo. ¿Sí? Sigo repitiendo puntos bajos hasta llegar al siguiente marcador. Y aquí ya estoy llegando al otro extremo, retiro el marcador, tejo el punto bajo. Fíjense, esto se ve así. Ahora vamos a tejer de acá hasta acá. Entonces, seguimos la secuencia, hacemos 2 cadenitas, giramos. Ahora lo que vamos a hacer es como esto, queremos que comience a disminuir, vamos a comenzar a hacer disminuciones en ambas esquinas. ¿Sí? Para comenzar la primera disminución de punto alto, entonces estas 2 cadenitas me cuentan como el punto alto de este costado. Hacemos la disminución de esta manera, fíjense, comenzamos en el puntito siguiente,
traemos hebra como si fuéramos a hacer el punto alto sin cerrar, enlazamos nuevamente, en el punto siguiente traemos hebra, atravesamos 2 aros, aquí van a quedar 3, enlazamos y atravesamos los 3, de esta manera completamos la disminución de punto alto. ¿Sí? Ahora seguimos tejiendo un punto alto de manera normal sobre cada punto bajo. Y bien chicos, aquí ya estoy en el otro extremo, entonces les enseño nuevamente la disminución. En el puntito traemos hebra, me quedan 3, atravieso únicamente 2, no cierro el punto alto, enlazo en el punto siguiente, traigo hebra, atravieso únicamente 2, ahora me van a quedar 3 aritos, enlazo, los atravieso los 3 y de esta manera completo la disminución de punto alto. ¿Sí? Finalizo tejiendo un punto alto sobre el último punto que tenemos disponible. ¿Sí? Esto se ve así. Ahora vamos a seguir repitiendo. Hacemos una cadenita, giramos y en la parte de acá, si ustedes están tejiendo con un hilo que es muy delgadito, sí les recomiendo que hagan disminución en la vuelta de puntos bajos también, ¿sí? Para que esto se les reduzca más rápido. Si están utilizando una lanita así gruesa como yo, no es necesario hacer disminución en la vuelta de puntos bajos, ¿sí? Entonces, yo como estoy utilizando esta lana bastante gruesa, simplemente voy a tejer un punto bajo sobre cada punto que acabamos de realizar. Fíjense, aquí está la disminución, hacemos el punto bajo y seguimos repitiendo un punto bajo sobre cada punto bajo. Y aquí ya estoy llegando al otro extremo. Fíjense, hago el punto bajo sobre la disminución y finalizo el último punto bajo. Aquí están las 2 cadenitas con las que tomamos altura. Entonces en la segunda cadenita, allí hacemos el último punto bajo. Bien, y de esta manera nos queda esta segunda vuelta. ¿Sí? De aquí en adelante lo que vamos a hacer es repetir. Entonces hacemos las 2 cadenitas, giramos y como ahora nos corresponde tejer la vuelta con puntos altos, comenzamos la disminución en este costado. Fíjense dónde estoy comenzando. Aquí no, porque es la base de las cadenas y las cadenitas las estoy contando como punto. Comienzo en el siguiente, hago la disminución y sigo repitiendo un punto alto sobre cada punto bajo que acabamos de realizar. Hasta llegar acá hacemos la disminución y vamos a seguir repitiendo. ¿Sí? Aquí lo que vamos a hacer es seguir repitiendo vueltas de un lado y del otro, haciendo disminución en los puntos altos o en los puntos altos y en los puntos bajos, según sea el caso de cada una. Y vamos a seguir repitiendo hasta que esto disminuya lo suficiente y de acá lleguemos hasta la clavícula. ¿Sí? Si pueden, váyanse probando a medida que van tejiendo, porque cuando lleguemos a la altura de la clavícula nos tenemos que detener. Y esto se ve de esta manera. Fíjense, hasta el momento se ve así. Para que tengan una referencia, yo acabo de realizar un total de 16 vueltas. Y estas 16 vueltas desde la clavícula, desde acá, desde este huesito hasta acá, debe de medir para una talla S 15 centímetros. ¿Sí? Igualmente, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de este largo para cada una de las tallas. Bien, entonces, una vez que lleguemos acá, vamos a hacer las pequeñas tiras que van a salir desde acá y van a conectar aquí en el hombro. ¿Sí? Para hacer estas pequeñas tiras, hacemos una cadenita, giramos y esta tira la vamos a hacer únicamente con puntos bajos. ¿Sí? Entonces, estamos acá, vamos a tomar 1, 2, 3, 4 puntos bajos de este lado y 1, 2, 3, 4 puntos bajos de este lado y este es el espacio que me queda para el cuello. Bien, entonces para hacer esta tira simplemente hacemos el primero, comenzando en el primer agujerito, 1, 2, 3, 4 puntos bajos, una cadena, giramos y seguimos repitiendo otra vuelta únicamente con 4 puntos bajos. Y vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo hasta tener talla S y talla M 5 centímetros y talla L y XL 6 centímetros. Bien, completamos los 6 centímetros con puntos bajos y repetimos exactamente lo mismo de este costado. Y una vez que finalicemos, fíjense, ambos lados se ven de esta manera. Así como les comenté, este va a ser el espacio para el cuello.
Solo por referencia, por si están usando esta misma lana, acabo de realizar 7 vueltas para los 5 centímetros. Bien, ahora este viene siendo el lado del pecho. Vamos a realizar el lado de la espalda. Giramos, entonces para comenzar en la parte de acá vamos a repetir exactamente lo mismo, solo que vamos a hacer una pequeña variación, ¿sí? Tomamos nuestra lana, como siempre que comenzamos hacemos el nudo deslizado, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer de diferente con respecto a la parte del pecho es que en la parte de acá, desde donde está el marcador, en lugar de los 4 puntos, recuerdan que acá dejamos 4 puntos, aquí únicamente vamos a dejar 2. Sí, vamos a dejar solamente 2 para que la espalda en esta parte nos quede un poquito más cubierta. Entonces, desde el marcador colocamos 1 y en el segundo punto es donde vamos a comenzar. Exactamente lo mismo en este extremo, aquí está el marcador, contamos 1 y en el segundo punto. Sí, entonces ahora vamos a tejer desde acá hasta acá, repitiendo exactamente lo mismo que hicimos en la parte de acá, con las mismas disminuciones a ambos costados y todo. Lo único que vamos a hacer diferente es que, por ejemplo, si acá dimos 16 vueltas, en la parte de la espalda vamos a hacer 4 vueltas más. Sí, o sea que yo acá di 16 vueltas, para la espalda voy a dar 20 vueltas. Entonces llegamos hasta acá, luego hacemos las tiras exactamente igual y nos vemos para hacer la costura en la parte de acá. Y bien chicos, entonces acá ya finalicé, fíjense, ya hice este lado, les enseño el remate que vamos a hacer a continuación. Entonces, una vez que tengamos ambos lados listos, por supuesto, acá tienen que dejar la tira un poquito larga para poder hacer la costura, ¿sí? Y en la parte de acá vamos a realizar la costura exactamente igual a como hicimos aquí en el resorte. Sí, entonces, fíjense, nos posicionamos acá. Aquí lo tenemos por el derecho, por lo que vamos a considerar el derecho de nuestro top. Lo posicionamos así. Y fíjense, acá ambos lados tienen las cadenitas. Sí, entonces, buscamos el primer lado. Aquí es donde sale la hebra que está enhebrada, buscamos el de acá, atravesamos la aguja en el centro de la cadena, la sacamos en la cadenita siguiente, repetimos lo mismo de este lado, en la primera cadenita, la sacamos en la cadena siguiente y de esta manera vamos a coser en ambos lados. ¿Sí? Seguimos repitiendo, cortamos, ocultamos las hebras como hicimos hace un momento. Y una vez que tengamos la costura lista, se ve de esta manera. Fíjense, ahora vamos a hacer este acabado. Si es un acabado sencillo, vamos a comenzar acá en la parte de la axila, lo que es la axila aquí en la mitad, fíjense. Aquí no vamos a hacer el nudo deslizado, ¿sí? Entonces buscamos un puntito cualquiera de acá en la mitad, pasamos la hebra, hacemos una primera cadenita, esta cadena la ajustamos bien. Y aquí vamos a comenzar a tejer puntos deslizados. Sí, vamos a hacer puntos deslizados que son los mismos puntos que hicimos cuando hicimos acá el resorte. Entonces, comenzamos en el puntito siguiente y hacemos punto deslizado. Sí, aquí no los vamos a apretar ni nada, vamos a tratar de que ellos queden bien sueltecitos, porque si los apretamos mucho, esto como que se va a arrugar. Sí, entonces hacemos así. Punto deslizado de la forma más suelta posible. Bien, cuando lleguemos acá, fíjense, aquí no tenemos un punto específico sobre el cual tejer, ¿sí? Pero acá se nos van a ir presentando los agujeritos, ¿sí? Entonces atravesamos los agujeritos y allí vamos a tejer el punto deslizado. Fíjense, aquí está el otro agujerito, punto deslizado. Y así seguimos repitiendo en agujerito por agujerito. ¿Sí? Fíjense, así nos va a ir quedando el acabado final. Seguimos repitiendo por todo el borde. Cuando lleguemos nuevamente acá, hacemos el punto deslizado, cortamos y ocultamos las hebras. Y hacemos lo mismo en la parte de acá. Y una vez que hagamos el acabado final por todo el top, se ve de esta manera. Como pueden ver, es un top sencillo y fácil para tejer. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!